¿Son realmente esas las palabras que se le deberían dirigir a una persona que lo ha perdido absolutamente todo en medio de un desastre? Sofía, una de las figuras públicas más queridas, respetadas y representativas de todo México, proveniente de una familia de altísima jerarquía e influencia en el país, cumple fielmente y con total entrega con sus compromisos sociales y sus deberes como ciudadana. Actualmente, desempeña sus labores en el Departamento de Relaciones Públicas de la Cruz Roja Mexicana, donde además participa de manera sumamente entusiasta y dedicada en la elaboración y edición de la revista oficial de la institución. Sin embargo, las palabras que Sofía le dirigió de manera repentina a un joven de aspecto rudo y rebelde que apareció sorpresivamente durante una de sus entrevistas para la revista, dejaron a todos los presentes completamente helados y sin palabras. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en ese momento? ¿Qué misterio se esconde detrás de esta inusual interacción? Acompáñanos y veámoslo juntos a detalle. Corría el mes de mayo del año 2025 cuando Sofía, por fin, logró realizar una visita oficial a las zonas más devastadas de la Sierra Sur y la costa del estado de Oaxaca. Había pasado ya cerca de 1 año y medio desde que el devastador sismo sacudió la región, dejando a su paso dolor y destrucción. Era su primera visita presencial a la zona, y el lugar se llenó de inmediato de un ambiente vibrante y de profunda bienvenida. A sabiendas de su llegada, cientos de habitantes locales, con el rostro curtido por el sol y la esperanza reflejada en los ojos, se congregaron alrededor de los edificios y las calles por donde ella pasaría, con la única ilusión de poder verla de cerca. Ante esa recepción tan genuinamente cálida y conmovedora, Sofía dejó aflorar su lado más humano y amable, mostrando una sonrisa dulce y sincera, y saludando con la mano a cada persona que aclamaba su nombre. En realidad, lo que muy pocos sabían es que desde 1 año antes de esta esperada visita, Sofía había expresado un deseo ferviente, casi desesperado, de acudir a la zona del desastre para brindar consuelo. Sin embargo, debido a la influencia de estrictos protocolos de seguridad nacional, las agendas inamovibles y las directrices de los altos mandos, este anhelado viaje tardó muchísimo tiempo en concretarse. Finalmente, en ese emotivo viaje del 2025, Sofía demostró que no estaba allí para cumplir con una simple formalidad. No se conformó con estar solo 2 días en las zonas seguras. En cambio, recorrió incansablemente desde las oficinas gubernamentales en la capital del estado hasta diversas comunidades alejadas y de difícil acceso en el municipio de San Pedro Pochutla. En su primer día de recorrido, Sofía visitó las viviendas temporales que habían sido habilitadas para los damnificados. Al entrar al centro comunitario de la zona, detuvo su paso para observar con profundo respeto a un grupo de personas de la tercera edad que se encontraban realizando rutinas de ejercicios de salud y rehabilitación. ¿Cómo se sienten de salud el día de hoy? ¿Hay algún dolor, alguna molestia o algo en lo que les podamos ayudar?, preguntó Sofía, proyectando su voz con una suavidad reconfortante. Al terminar la sesión de ejercicios, Sofía no se quedó de pie. Se agachó para ponerse a la misma altura de una ancianita de mirada cansada. Cruzó miradas directamente con ella y con una sonrisa que irradiaba empatía, le habló con una ternura inmensa. La mujer mayor, que aún se veía obligada a vivir bajo el techo de lámina de ese refugio temporal, comenzó a relatarle sus pesares, sus miedos y las noches de insomnio. Sofía la escuchó en un silencio absoluto, asintiendo suavemente con la cabeza, como si con cada gesto quisiera abrazar el dolor que albergaba el corazón de la anciana. Luego de esa conmovedora escena, Sofía se tomó el tiempo de dedicar palabras cálidas, personalizadas y llenas de respeto a cada una de las personas allí reunidas. Posteriormente se trasladó a un centro cultural comunitario, donde sostuvo una profunda reunión con un grupo de estudiantes universitarios que prestaban servicio como voluntarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me interesa muchísimo la admirable labor de voluntariado que todos ustedes están realizando aquí. En un entorno tan complejo, donde los servicios básicos y las líneas de suministro han colapsado por completo, ¿qué tipo de apoyo sienten ustedes desde el frente de batalla que es el más urgente para estas familias?, indagó Sofía con una libreta en mano. Sofía escuchó con total atención y una mente abierta las opiniones de los jóvenes sobre los planes de reconstrucción local y las actividades de apoyo logístico. Intercambió ideas con ellos de manera apasionada, buscando las formas más eficaces y humanas de llevar la ayuda. A través de sus preguntas, que iban desde cómo gestionar emocionalmente a los afectados hasta temas sumamente prácticos como la correcta clasificación de escombros y desechos originados por el desastre, quedó en absoluta evidencia la profunda pasión, la vocación de servicio y el compromiso que siente por su trabajo dentro de la Cruz Roja Mexicana. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la región, Sofía visitó un mercado temporal que se había improvisado y abierto el año anterior en la localidad de Santa María Tonameca,
para reactivar la economía local. Caminando lentamente por los estrechos pasillos, flanqueados por pequeños comercios provisionales construidos con madera y lonas, cruzó palabras de aliento con los dueños de cada local. Sofía iba observando detenidamente, con mucho respeto, sin perder detalle, la dura realidad de los daños que aún eran visibles. De pronto, al detenerse frente a un humilde pero concurrido puesto de comida, hizo un comentario que dejó a todos los presentes fuera de base. ¡Qué ricos se ven esos tacos! ¿Saben? Hace muy poco organizamos una taquiza con mis amigos y la verdad es que nos divertimos muchísimo compartiendo la comida, comentó con una naturalidad desarmante. Los funcionarios, los comerciantes y los transeúntes no pudieron ocultar su enorme asombro ante la frescura y la inmensa sonrisa con la que Sofía habló. A través de ese simple, cotidiano y espontáneo comentario, todos los presentes sintieron la calidez humana de una figura pública de alto nivel que, lejos de ser inalcanzable, realmente estaba conectada con el pueblo. Pero las sorpresas de aquella jornada no terminaron ahí. Rompiendo una vez más el protocolo, Sofía se acercó sonriente a saludar personalmente a las decenas de personas que se habían arremolinado en las afueras de las instalaciones. Los agentes de seguridad y los altos funcionarios que la acompañaban abrieron los ojos de par en par, maravillados y a la vez tensos ante su espontaneidad. Por su parte, los lugareños, que jamás imaginaron ser saludados de mano por alguien de su estatura social, no podían ocultar las lágrimas de alegría y la emoción en sus rostros. Más tarde en ese mismo día, Sofía se dirigió al Centro de Operaciones y Registro para Voluntarios del Desastre. En ese lugar, en lugar de dar un discurso genérico, hizo preguntas sumamente específicas y técnicas sobre las herramientas de rescate, el equipo de protección personal y los suministros que utilizaban los voluntarios en el campo de acción, demostrando que su interés no era una fachada, sino una genuina preocupación por la situación real que Celis vivía en las zonas de riesgo. De esta manera, su extenuante visita de 2 días a las zonas afectadas se convirtió en un poderoso motor de esperanza, demostrando una empatía real, tangible y profunda hacia cada uno de los damnificados. Sin embargo, detrás de este exitoso y emotivo viaje se ocultaban varias luchas internas, barreras burocráticas y un incidente en particular. Una historia desgarradora que fue el verdadero detonante que la motivó a luchar contra todo. Pronóstico para pisar esa tierra herida. Para entender el origen de esta historia, debemos retroceder al 1 de enero del año 2024. Faltaban 10 minutos para las 16:00 horas, exactamente a las 16:10, cuando un violento sismo de magnitud 7,6 sacudió implacablemente la región. El tranquilo, festivo y sereno paisaje de Año Nuevo, donde las familias compartían la mesa y reían juntas, se transformó en un escenario de destrucción apocalíptica en cuestión de segundos. Las casas tradicionales construidas con adobe y teja se derrumbaron levantando inmensas nubes de polvo asfixiante. Los caminos vecinales quedaron bloqueados y destrozados por deslizamientos de tierra masivos, y comunidades enteras en la montaña quedaron absolutamente aisladas del resto del mundo. Los servicios vitales como el agua potable, la energía eléctrica y las redes de telecomunicaciones quedaron cortados de tajo en una vasta y montañosa zona. Esta catástrofe sin precedentes obligó a miles de residentes a abandonar las ruinas de sus hogares para vivir confinados en albergues masivos. Para finales de marzo de 2025, el saldo oficial de la tragedia era desgarrador. La cifra superaba las 141 personas fallecidas trágicamente, más de 1.200 heridos de diversa gravedad, y la angustia latente por varias personas que aún permanecían en calidad de desaparecidas entre los escombros. La conmoción, el terror y el luto por el terremoto se extendieron como reguero de pólvora por cada rincón de la República Mexicana. A través de coberturas informativas especiales e ininterrumpidas en todas las cadenas de televisión nacional y la viralización imparable de videos de edificios colapsando en las redes sociales, millones de personas presenciaron la magnitud y la gravedad de la tragedia en tiempo real. Las imágenes que pasaban en la televisión eran desgarradoras. Parecía literalmente una zona de guerra bombardeada. Sentir que estaba a salvo en mi casa y que no podía hacer nada más que mirar la pantalla era una sensación de impotencia que me asfixiaba, comentaba un ciudadano. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que un sismo tan brutal golpearía esa zona. Fue como revivir de golpe la terrible pesadilla de los sismos pasados. El terror de sentir que la tierra se abre bajo tus pies, relataba otro. Ese mismo sentimiento de profunda preocupación, dolor y solidaridad era compartido por las más altas esferas del país, incluyendo al presidente de la República y la primera dama, quienes seguían de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Tras evaluar la magnitud del desastre,
la presidencia emitió un mensaje oficial a la nación expresando su más profunda consternación. Nos duele profundamente en el alma saber que tantas familias mexicanas han sido afectadas y han perdido su patrimonio por este sismo. Desde el fondo de nuestro corazón enviamos todo nuestro apoyo, nuestro pésame y nuestra inquebrantable solidaridad a todos los damnificados en estos momentos de oscuridad. Las palabras del mandatario, cargadas de una empatía palpable, resonaron en el corazón de la ciudadanía. Poco tiempo después, el presidente y su esposa se trasladaron físicamente al estado de Oaxaca, realizando visitas repetidas y exhaustivas a la zona cero. En los albergues improvisados dejaron de lado cualquier protocolo y no dudaron un segundo en arrodillarse sobre los fríos pisos de tierra y polvo para poder hablar de frente, cara a cara y con una tranquilidad reconfortante a cada uno de los afectados que lo habían perdido todo. Todos los días, desde que amanecemos hasta que anochece, pensamos en ustedes, en las personas que están sufriendo en medio de este frío y esta incertidumbre. Por favor, se los rogamos, no pierdan la esperanza ni las fuerzas, decían. Al ver al presidente de la nación mirar directamente a los ojos de los damnificados, intercambiando palabras sinceras, abrazos y promesas de reconstrucción, muchas de las personas presentes, abrumadas por la tragedia, no pudieron evitar derramar lágrimas de consuelo. En otro de los grandes refugios habilitados ocurrió una escena que quedó grabada en la memoria colectiva. Justo cuando una mujer de la tercera edad, temblando de frío y de miedo, intentaba inclinar su cabeza profundamente en señal de respeto hacia las autoridades, la primera dama rompió la formación. Se acercó de inmediato, casi corriendo, y le tendió ambas manos con una dulzura infinita para detenerla. Por favor, se lo suplico, levante la cabeza. Ustedes han soportado muchísimo dolor en estos tiempos tan difíciles y oscuros. El simple hecho de poder platicar con ustedes hoy, de verlos con vida, nos da muchísima fuerza a nosotros también para seguir trabajando. Estas acciones no eran, de ninguna manera, simples formalidades protocolarias diseñadas para las cámaras. Eran el reflejo cristalino de un corazón genuino que acudía personalmente al lugar de los hechos para acompañar y cargar con un poco del dolor de los damnificados. La histórica visita de ambos trajo paz, contención y una chispa de esperanza. Sin embargo, mientras gran parte del país elogiaba esta loable acción, un sector cada vez más ruidoso de la población, los medios de comunicación empezó a murmurar y a sembrar dudas. ¿Qué está haciendo Sofía en estos momentos de crisis? Si sus padres están allá ensuciándose los zapatos, ¿por qué ella se mantiene escondida y no aparece por ningún lado? Mientras las imágenes de la emotiva visita oficial se repetían una y otra vez en todos los noticieros estelares, los cuestionamientos de la gente crecían como una bola de nieve. Como una de las figuras jóvenes más influyentes e importantes del país, su deber moral es estar ahí, en las trincheras, escuchando de primera mano el clamor de la gente. Los jóvenes y los damnificados en general se llenarían de valor y se alegrarían muchísimo de ver a Sofía caminando entre ellos. Pero el público, rápido para juzgar, desconocía por completo las estrictas reglas de seguridad, la burocracia institucional y el hermético itinerario al que ella estaba sometida. Desde el mes de abril de 2024, Sofía había tomado la decisión de no usar sus influencias, ingresando a trabajar a la Cruz Roja Mexicana desde abajo, asumiendo pesadas tareas operativas, de oficina y de redacción, en el Departamento de Relaciones Públicas. Como cualquier empleada en su primer año de formación, trabajaba arduamente todos los días para cumplir con sus responsabilidades profesionales, al mismo tiempo que debía cumplir con una agenda pública sofocante. Viajar de manera imprevista a la zona de desastre, coordinar su seguridad y la logística en una zona inestable, era prácticamente imposible a corto plazo. A pesar de todos esos impedimentos, Sofía deseaba con todas las fuerzas de su alma estar allí. Pero su deseo fue frenado en seco. No es prudente ni necesario que usted visite la zona en este preciso momento. Los riesgos logísticos son demasiado altos, determinaron de manera tajante los altos mandos de seguridad del Estado, bloqueando silenciosamente y sin derecho a réplica sus intenciones. Así, el viaje que tanto anhelaba realizar le fue arrebatado de las manos. Sin embargo, en lugar de apagar su voluntad, el sentimiento de dolor y empatía de Sofía hacia las víctimas no hizo más que crecer como un fuego en su interior. Si la burocracia me impide ir allá físicamente, entonces voy a hacer absolutamente todo lo que esté en mis manos desde aquí. Mi voz tiene que servir de algo, se prometió a sí misma. Mientras buscaba desesperadamente, revisando archivos y propuestas, una forma real de ayudar y de hacer que la voz de los afectados resonara en todo el país, un pequeño rayo de luz y de esperanza apareció en su camino. El próximo número de nuestra publicación mensual estará dedicado íntegramente a los voluntarios que están operando en el desastre. Se había tomado la decisión editorial de que la revista VCR
La publicación oficial editada por la Cruz Roja Mexicana lanzaría una ambiciosa edición especial enfocada en el sismo de Oaxaca. VCR, Voluntarios de la Cruz Roja, es una revista de gran prestigio distribuida a nivel nacional a miles de colaboradores. Bajo el poderoso lema "Los humanos salvan a los humanos", esta publicación se encarga de difundir casos heroicos de éxito, conecta proyectos apoyo vital en situaciones de emergencia y busca maximizar la fuerza y la moral del voluntariado en todo el país. Sofía, siendo una pieza clave del equipo editorial, se involucró de manera obsesiva y profunda en este proyecto. Compañeros, me gustaría escuchar sus opiniones más sinceras sobre cómo podemos incluir no solo las estadísticas, sino las verdaderas voces y los sentimientos de los damnificados en esta edición, dijo Sofía, tomando la palabra en una junta decisiva. En la gran sala de juntas se respiraba un ambiente de total seriedad y pesadumbre. El equipo estaba planeando meticulosamente la edición especial del sismo en Oaxaca. En la enorme pantalla del proyector se reproducía un material crudo y sin editar. La imagen desgarradora de una ancianita envuelta en una cobija donada, sentada inmóvil en el suelo helado de cemento, con la mirada perdida en la nada. En una esquina de la misma toma, un niño pequeño, con el rostro manchado de polvo, se aferraba desesperadamente al brazo de su madre, tras haber pasado una tormentosa noche de insomnio y réplicas del sismo. Creo que deberíamos abordar, desde un punto de vista periodístico, el concepto del tiempo y la espera durante la vida en los albergues temporales, propuso el veterano editor en jefe, acariciándose la barbilla y mirando a su equipo en busca de aprobación. Fue en ese preciso y tenso instante cuando Sofía levantó la mano con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus palabras. La bulliciosa sala se quedó en un silencio sepulcral. Y entonces Sofía hizo una propuesta brillante y profundamente empática que nadie esperaba. Pienso que los damnificados no solo están físicamente atrapados y confinados en un espacio cerrado y precario, sino que psicológicamente tienen la terrible sensación de que el tiempo de sus propios corazones se ha detenido por completo. Los noticieros tradicionales y las redes sociales ya informan hasta el cansancio sobre los daños materiales, las cifras de muertos y las casas caídas. Pero me gustaría que a través de nuestras páginas arrojáramos una luz cálida sobre esos relojes del alma que se han quedado estancados en el trauma dentro de los albergues. Necesitamos contar la historia humana. Un suspiro colectivo de asombro y admiración recorrió todos los rincones de la sala. Un joven redactor que estaba al fondo casi deja caer su bolígrafo sobre la mesa mientras intentaba tomar notas a toda velocidad. Otro miembro experimentado del equipo asintió profundamente, cerrando los ojos, y murmuró en voz baja dándole la razón. El editor en jefe, conmovido por la madurez de la propuesta, sonrió ampliamente y sentenció: «Exactamente. Tienes toda la razón. Ese será el corazón y nuestro enfoque principal de ahora en adelante. Trabajaremos toda la edición resaltando esa poderosa idea de la sensación de que el tiempo se ha detenido en el alma». La atmósfera pesada y burocrática de la sala cambió en un solo segundo, llenándose de un propósito renovado. Todos los presentes empezaron a teclear y a escribir rápidamente, intercambiando miradas cargadas de aprobación y energía. Esta es una perspectiva humana completamente nueva. Nunca hemos abordado una tragedia desde este ángulo, se escuchó decir a una editora senior con evidente emoción en la voz. Para cuando finalmente terminó la exhaustiva reunión, la noche ya había caído por completo sobre la Ciudad de México, y las luces de los inmensos edificios corporativos vecinos escaseaban. El cansado personal comenzó a apagar sus equipos, recoger sus abrigos y mochilas para irse a casa a descansar. Sofía, de verdad que sus aportes de hoy fueron increíbles y le dieron un giro a la revista. ¿Ya se retira a su casa?, le preguntó una joven empleada, sosteniendo su abrigo y las llaves de su auto en la mano. Sofía, cuyo rostro estaba iluminado únicamente por el brillo del monitor, levantó lentamente la mirada de la pantalla, donde seguía reproduciendo y analizando en bucle los cruentos videos del desastre. Y con una sonrisa serena y apacible respondió: «Se los agradezco muchísimo, pero hay unos detalles muy particulares en estas entrevistas que quiero revisar un poco más a fondo antes de irme. Por favor, no se preocupen por mí. Váyanse con muchísimo cuidado y descansen». Al ver a Sofía, una mujer de su posición, inclinando la cabeza en señal de genuino respeto hacia sus compañeros, todo el equipo se enderezó instintivamente, conmovidos por su humildad. Poco después, la inmensa oficina quedó sumida en un absoluto silencio, iluminada la penumbra solo por la solitaria luz de la computadora de Sofía. En su pantalla, se reproducía el momento exacto en que una joven madre oaxaqueña rompía en un llanto inconsolable, mientras abrazaba con fuerza a su pequeño hijo, aterrada por el futuro. Los ojos de Sofía, que miraban fijamente cada fotograma,
se llenaron de lágrimas que resbalaban silenciosamente por sus mejillas. ¿Qué palabras precisas puedo utilizar para transmitir los profundos sentimientos y el dolor de esta mujer sin faltarle el respeto a su dignidad? Se preguntaba a sí misma. Junto a su teclado había un mar de hojas. Un borrador lleno de anotaciones, tachaduras y correcciones en tinta roja. Sofía tomaba aire y se repetía en voz baja en medio de la soledad de la oficina. No está bien todavía. Vamos a leerlo desde el principio, una vez más, hasta que quede perfecto. Pausaba el video una y otra vez. Tomaba notas minuciosas, retrocedía la grabación y analizaba hasta el más mínimo e imperceptible cambio en la mirada, en el temblor de los labios o en el tono de voz de las personas entrevistadas. Sus compañeros de edición, al notar esta rutina de los días siguientes, la describieron así. Ella veía los videos crudos de la tragedia con una seriedad y una devoción que superaba a la de cualquier periodista experimentado. A veces, simplemente se le quebraba la voz, dejaba de escribir y se quedaba en un silencio sepulcral, con los ojos cerrados, tratando de procesar tanto dolor. Un colega del departamento de diseño gráfico relató una anécdota que lo dejó marcado para siempre. Fue un día crítico, cuando el cierre de edición de la revista estaba encima y la presión era insoportable. Todos los presentes estaban inmersos en su trabajo frente a los monitores, olvidando por completo el paso de las horas. Cuando un empleado finalmente se estiró y miró el reloj colgado en la pared, se dio cuenta con asombro de que estaban a punto de dar las 23:00 horas de la noche. Sin embargo, Sofía seguía ahí, en su escritorio, rodeada de carpetas y revisando documentos minuciosamente, sin la más mínima intención de recoger sus cosas. Sofía, disculpe que la interrumpa, pero ya son casi las 23:00 de la noche. ¿No cree que es mejor que ella se vaya a descansar a su casa? Ha sido un día larguísimo, le sugirió el colega con preocupación. Sofía despegó la vista de los papeles, hizo un leve y respetuoso gesto con la cabeza y con una sonrisa modesta que ocultaba su inmenso cansancio, respondió: Agradezco su preocupación, pero hay un párrafo de un testimonio que necesito confirmar y pulir perfectamente antes de la junta de redacción de mañana a primera hora. Ya casi termino con esto, así que por favor no se preocupen por mí. Váyanse a descansar con mucho cuidado. Yo me encargo de cerrar. Los empleados se miraron entre sí, quedándose sin palabras ante semejante respuesta. A pesar de la inmensa carga de trabajo, del agotamiento mental y de lo ocupada que estaba, su consideración y su trato amable hacia los demás nunca flaqueaban. Esa actitud inquebrantable conmovió profundamente a todos en la oficina. A la mañana siguiente, al enterarse por los reportes de seguridad de que ella se había quedado completamente sola revisando el material hasta altas horas de la madrugada, el exigente editor en jefe no pudo evitar hacer un comentario de admiración. A lo largo de toda mi carrera, y yendo mucho más allá de la posición pública y los privilegios que ella pueda tener, jamás en mi vida había visto a alguien entregarse con tantísima sinceridad, pasión y respeto a la sagrada labor de ser la voz de los que no pueden hablar. Durante su profunda y exhaustiva investigación periodística para la edición especial de la revista VCR sobre el sismo de Oaxaca, Sofía solicitó formalmente entrevistar a una persona en particular, de la que había escuchado rumores. Se trataba de Alejandro Gómez, un joven que había sobrevivido al embate del desastre en las escarpadas montañas de Pluma Hidalgo, y que según los reportes no oficiales, se había dedicado en cuerpo y alma a ayudar a la gente atrapada en el lugar. Sofía hizo un espacio casi imposible en su apretadísima agenda y se comunicó directamente con él por teléfono, decidida a escuchar su versión de los hechos. Para poner en contexto, Pluma Hidalgo es un municipio famoso en todo México y a nivel internacional por sus fincas cafetaleras enclavadas en lo alto de la sierra. El hermoso y poético paisaje montañoso, envuelto en neblina, y los espectaculares atardeceres que caen bañando las laderas de luz dorada, lo han convertido en un destino turístico sumamente valorado y visitado. Sin embargo, el brutal sismo del 1 de enero de 2024 no tuvo piedad de esa belleza y dejó marcas despiadadas en este mágico lugar. Los sólidos muros de piedra que servían de contención de los sinuosos caminos se fracturaron como si fueran de papel, provocando socavones enormes e intransitables. Además, por la magnitud del movimiento telúrico, se registraron múltiples y peligrosos deslaves en los cerros cercanos, lo que sepultó bajo toneladas de lodo y roca la única carretera pavimentada que conectaba la zona con la capital y el resto del estado. Por si fuera poco el aislamiento físico, hubo un apagón eléctrico masivo y las antenas de los servicios de telefonía celular e internet colapsaron por completo. Absolutamente nadie podía comunicarse con el exterior. Era una situación crítica, de vida o muerte, y el aislamiento
era total. Y el problema mayor radicaba en que no solo los experimentados lugareños habían quedado atrapados en esa ratonera natural. Debido a las fechas festivas, había alrededor de 80 turistas procedentes de diferentes estados, entre familias enteras con niños pequeños y grupos de amigos, que habían viajado hasta allí para disfrutar del paisaje y el clima. Lo que debía ser un lindo e inolvidable recuerdo de celebración de Año Nuevo se convirtió de la noche a la mañana en el aterrador inicio de una dura y cruenta lucha por la supervivencia, estando completamente aislados en medio de la nada. A partir de la mañana del día siguiente al gran temblor, se tomó la desesperada decisión de comenzar a repartir y racionar los pocos víveres, galletas y garrafones de agua que quedaban almacenados en las tienditas locales y pequeños comercios del pueblo. ¿80 turistas de fuera? ¿Cómo demonios vamos a alimentar y darle de beber a tanta gente con lo poquísimo que nos queda en las bodegas? Se preguntaba, con las manos en la cabeza y al borde de un ataque de pánico, el comisariado ejidal encargado de repartir las escasas despensas. Y esa misma angustia, ese terror a morir de hambre o sed, la sentían en carne propia todos y cada uno de los damnificados reunidos en la plaza central. No sabemos hasta dónde llega la destrucción. A lo mejor el país entero se cayó. Tampoco sabemos si el ejército o la ayuda viene en camino, murmuraba una mujer abrazando a sus hijos. Dios mío, ¿cuándo podremos regresar sanos y salvos a nuestra casa? Sollozaba otra persona. En medio de un desastre de magnitudes incalculables, en una tierra desconocida para muchos, con las réplicas sacudiendo el suelo a cada hora y sin una sola gota de información del exterior, el miedo paranoico y la tensión crecían hasta volverse insoportables. Al formarse la larga y ansiosa fila para recibir la minúscula ración de comida del día, un grupo particular de personas destacaba de manera evidente sobre el resto. Eran unos jóvenes con el cabello decolorado, teñido de colores llamativos, con múltiples perforaciones en el rostro, usando lentes oscuros, ropa muy holgada y los brazos cubiertos de tatuajes. Jóvenes de aspecto sumamente rudo y callejero, a los que la gran mayoría de la sociedad mexicana llamaría despectivamente cholos, chavos banda o vagos. Ante su imponente, desenfadada e intimidante apariencia, los demás refugiados, presos del pánico y los prejuicios sociales, los miraban de reojo con evidente nerviosismo y recelo. ¡Ay, Dios! Si uno de los niños corre jugando por ahí y choca con alguno de esos muchachos por accidente, ¿quién sabe qué barbaridad nos van a hacer? Susurraba una madre, jalando a su hijo hacia ella. Conociendo cómo están las cosas, a lo mejor al rato se juntan, nos amenazan con armas y nos terminan robando toda la comida y el agua del campamento. Teorizaba en voz baja un padre de familia. Aunque absolutamente nadie se atrevía a decir esas graves acusaciones en voz alta, el profundo terror originado por el sismo, sumado a la incertidumbre de no saber si vivirían un día más, hizo que la gente juzgara a estos muchachos por su portada y se mantuviera en máxima alerta, viéndolos como una amenaza inminente. El propio comisariado ejidal, responsable del orden, sentía la misma y pesada desconfianza. Pero entonces, mientras todos se consumían en sus prejuicios, surgió una crisis real y devastadora. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es el fin, sentenció alguien con voz temblorosa. El agua embotellada de toda la localidad se había agotado por completo. Ni una sola gota quedaba. Necesitaban asegurar desesperadamente agua potable para beber si querían que todos en el campamento, especialmente los niños de ancianos, sobrevivieran. Tras una tensa reunión, determinaron que la única opción viable era ir hasta un manantial natural que estaba situado en la parte más alta y escarpada del cerro. Pero el problema era monumental. La distancia era larguísima, y el camino estaba destrozado, lleno de lodo, rocas y grietas profundas causadas por el terremoto. Seamos realistas, la gran mayoría de los que estamos aquí somos personas mayores, mujeres o niños. Es físicamente imposible que subamos hasta allá, llenemos estos enormes y pesadísimos garrafones de 20 litros y los traigamos cargando de regreso por ese camino de la muerte sin caernos o desmayarnos, dijo el comisariado, sintiéndose completamente frustrado, derrotado y al borde del llanto frente a los vecinos. En ese instante de desesperanza absoluta, una voz rasposa pero firme rompió el hielo de la asamblea y dejó a todos helados. Oigan, si quieren nosotros desechamos la mano con esa chama. El que había hablado dando un paso al frente era Alejandro Gómez, uno de los jóvenes tatuados que tanto miedo infundía. El comisariado levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, totalmente incrédulo. Ni él, ni las madres asustadas, ni los demás turistas podían creer, ni en sus sueños más locos, que una oferta de ayuda tan noble, sacrificada y desinteresada viniera precisamente de alguien con ese aspecto. Es un trabajo sumamente pesado. Allá arriba hace mucho calor y la bajada es peligrosa. ¿De verdad ustedes están dispuestos a ayudarnos y arriesgarse? Sería un alivio inmenso,
Nos salvarían la vida, respondió el comisariado, tartamudeando por la sorpresa. Ante la respuesta del líder ejidal, Alejandro esbozó una sonrisa franca que borró cualquier rastro de dureza en su rostro y llamó a su grupo de amigos con un chiflido. Nosotros estamos más que acostumbrados a la talacha pesada del barrio. No hay bronca. Tenemos fuerza de sobra. Órale, muchachos, vámonos a traer el agua. Los demás jóvenes con pinta de rebeldes no lo dudaron ni una fracción de segundo. Corrieron de inmediato al centro de la plaza, se echaron los garrafones vacíos al hombro y empezaron a caminar a paso veloz hacia el traicionero camino del cerro. Así, demostrando con hechos y no con palabras, estos chavos banda fueron los primeros en tomar la iniciativa en medio del caos. Desde ese día en adelante, demostrando a base de puro sudor que las apariencias engañan de la peor manera, trabajaron sin descanso como verdaderas máquinas. Cargaron pesados garrafones de agua decenas de veces, se llenaron de lodo y raspones subiendo y bajando por la sierra. Se ofrecieron de voluntarios para ayudar a las mujeres a servir la comida caliente de las ollas. Se adentraron en el bosque peligroso para recolectar kilos y kilos de leña pesada para aguantar el terrible frío de la madrugada. Y se encargaron de mantener las fogatas encendidas toda la noche, mientras los demás dormían seguros. Poco a poco, con el pasar de las horas, las personas que al principio los evitaban como si tuvieran una enfermedad, comenzaron a derribar sus barreras mentales y abrir sus corazones al ver el inmenso, desinteresado e incansable esfuerzo de los muchachos. Antes de que alguien pudiera darse cuenta, aquellos jóvenes juzgados se convirtieron en el pilar más fuerte y confiable de todo el campamento. Pero la tragedia aún no había terminado de ponerlos a prueba. El 3 de enero, al tercer angustioso día del aislamiento total, ocurrió algo terrible que paralizó el corazón de todos. Terminaba la hora del almuerzo, y el campamento estaba sumido en un raro y frágil momento de tranquilidad y digestión. De repente, una voz desgarradora, llena de puro terror, rompió la calma del lugar. ¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayuda! Una mujer de edad avanzada llegó corriendo hasta la plaza central, pálida como un fantasma, sudando frío y casi sin aliento. Todos sabían quién era. Su esposo era un hombre muy enfermo, el único habitante en el pueblo que estaba postrado en cama de manera permanente y que requería asistencia de oxígeno constante para poder respirar y seguir viviendo. El tanque de oxígeno de mi esposo se está vaciando. Solo le durará 2 horas más y se me va a morir ahogado, gritó la mujer, cayendo de rodillas. La desesperada mujer explicó entre sollozos que, en condiciones normales, una empresa médica les llevaba los grandes tanques de oxígeno en camión con estricta regularidad. Pero con todos los caminos de acceso sepultados bajo toneladas de rocas por los deslaves, el camión nunca llegó. Tras el apagón general ocasionado por el sismo, habían logrado usar una pequeña planta de luz casera de gasolina para mantener encendido un concentrador de oxígeno eléctrico. Pero el combustible se había agotado, el motor ya no daba para más, y ahora solo les quedaba un pequeñísimo y viejo tanque de emergencia portátil. La aguja ya está marcando rojo. Solo tenemos oxígeno hasta las 4 de la tarde como máximo. Por favor, hagan algo. Usen el radio. Pidan un helicóptero de protección civil o de la Marina. El pánico y la desesperación de la mujer tensaron el ambiente del campamento al máximo nivel. El reloj corría en contra de una vida humana. Tranquila, señora. Llamaré de inmediato por el radio de banda civil, dijo el comisariado, corriendo hacia la caseta para emitir una señal de auxilio, o de SOS, a cualquier base cercana. Miraron el reloj. Solo quedaba 1 hora y media de oxígeno. No había un solo segundo que perder. En medio de esa escena de pánico, Alejandro, el muchacho rudo, se acercó a la mujer que lloraba en el suelo, se agachó a su lado, la abrazó por los hombros y le empezó a frotar la espalda con una suavidad extrema. Tranquila, jefa. Respire. No se me ponga así. Todo va a estar bien. Ya verá que allá arriba nos escuchan y lo salvamos. Aquí estamos nosotros con usted, le dijo Alejandro con una voz tan firme y cálida que parecía un escudo contra la muerte. Esa simple pero poderosa escena trajo una pizca de calidez y humanidad al aterrorizado lugar. Los damnificados, viéndolos desde lejos, se dieron cuenta de cuánto peso, paz y consuelo traía un simple «todo va a estar bien» cuando salía del fondo del alma de ese muchacho tatuado. Minutos después, el comisariado salió corriendo de la caseta, sudando mares. «Me copiaron la señal. Ya viene un helicóptero de rescate médico. Despegaron de la capital, pero con este clima y las corrientes de aire no sabemos si llegará a tiempo», informó. Alejandro no se movió de allí. Se quedó hincado junto a la señora durante toda la agonizante espera, tomándole ambas manos con fuerza, cerrando los ojos y rezando oraciones con ella en voz baja. El tiempo se escurría. Faltaban apenas 20 minutos para que el tanque se vaciara por completo, cuando finalmente, a las 15:28 horas en punto, el potente y rítmico sonido de las aspas de la salvación
retumbó haciendo vibrar los árboles y el cielo de la sierra. ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Lo logramos! ¡Llegó a tiempo! Un grito eufórico de júbilo y liberación estalló entre la ansiosa multitud que miraba al cielo. ¡Qué bendición más grande! ¡Gracias a Dios y a la Virgen!, gritaban algunos, abrazándose entre sí. Pero el fugaz alivio se transformó violentamente en el más puro de los pánicos en cuestión de segundos. El enorme helicóptero blanco con franjas rojas descendió un poco, pero se quedó suspendido en el aire, levantando ráfagas de polvo. ¿Por qué no baja? Hay demasiados carros abandonados en la plancha del estacionamiento. El helicóptero no tiene el espacio libre para aterrizar seguro, gritó alguien señalando el problema con horror. Aunque el ruido ensordecedor de los motores y las aspas ahogaba cualquier voz, los enfáticos y desesperados gestos que los paramédicos y el piloto hacían desde el aire dejaban claro, sin lugar a dudas, que no podían maniobrar ni tocar tierra bajo esas condiciones. Era demasiado peligroso. ¿Pero por qué no aterriza? ¿Qué están señalando?, preguntaban a gritos los refugiados, cegados por el polvo y sin entender la magnitud del obstáculo táctico que los paramédicos marcaban desde las alturas. En ese momento de confusión total, Alejandro se soltó de las manos de la anciana y se levantó de un salto, como si hubiera sido accionado por un resorte. Los coches son el problema. Estorban la zona de descenso, por eso no pueden bajar a salvarnos, gritó con todas sus fuerzas. Todos los presentes voltearon a mirarlo, cayendo en cuenta de la tragedia. En la inmensa plancha de asfalto que usaban de estacionamiento principal, había decenas de autos, camionetas y furgonetas abandonadas al azar, y chuecas por la gente despavorida que huyó durante los primeros segundos del sismo. Esa chatarra bloqueaba la única zona plana y segura de aterrizaje en kilómetros a la redonda. ¿De quién diablos son estos carros? ¡Aparezcan los dueños! ¡Denos las llaves!, gritó Alejandro a todo pulmón con las venas del cuello marcadas, y sus amigos hicieron lo mismo corriendo entre la gente. Saber que el tan anhelado rescate médico estaba ahí, suspendido a solo unos metros sobre sus cabezas, gastando combustible, pero no podía bajar por culpa de autos sin dueño, llenó a todos de una angustia y desesperación paralizantes. El tiempo de oxígeno se acababa. Era una carrera contra la muerte. Yo soy mecánico de barrio, no necesito las llaves. Yo puedo mover el carro que sea, como sea, exclamó Alejandro, tomando el liderazgo de la crisis y corriendo a toda velocidad hacia los autos estancados junto con su pandilla de amigos. Escúchenme bien, no necesitamos prenderlos. Con que logremos meternos, botar la velocidad que traen trabada y ponerlos en neutral, los empujamos a pura fuerza bruta. Alejandro, sin dudarlo, logró forzar y abrir la puerta de un auto sedán compacto y se metió de cabeza debajo del volante y el tablero, arrancando plásticos. ¡Maldición! El volante está trabado con el seguro. Pero no hay falla, me la sé. Le muevo por acá, jalo este chicote. Listo, botó la velocidad, ya está en neutral. Todos los que tengan brazos, empujen con el alma. Los jóvenes rebeldes, sin pensarlo dos veces, junto con los hombres mayores del pueblo e incluso los turistas que antes destemían, se agruparon detrás de la cajuela y empujaron con todas sus fuerzas, apretando los dientes. Pero el auto llevaba días ahí, y las llantas de caucho estaban casi derretidas y pegadas al asfalto ardiente por el sol. El vehículo, pesado como un bloque de plomo, no cedía ni un centímetro. ¡Está trabado en el piso! ¿Alguien tiene cajas de cartón? Vayan a la tienda y traigan cartones gruesos o tablas resbalosas. ¡Muévanse!, gritó uno de los jóvenes con urgencia. Rápidamente varias mujeres y niños corrieron, trajeron pedazos de cartón aplastados y los metieron a la fuerza debajo de las llantas delanteras y traseras para reducir la fricción con el asfalto. ¡Va de nuevo! ¡Agarren vuelo! A la cuenta de 3, todos parejos. 1, 2, 3. Con un gemido metálico, el auto finalmente cedió y comenzó a rodar lentamente hacia atrás, empujado por la fuerza combinada de personas que hasta hace unos días no se dirigían la palabra. Lo movieron empujando hasta el fondo del lote y ganaron un pequeño margen de espacio. Alejandro salió sudando. Faltan 3 carros más y la armamos. ¡No se rindan! Con el fuerte viento generado por las aspas del helicóptero, pegándoles en la cara y levantando piedras, sucios de lodo de pies a cabeza, empapados de sudor y con las manos rojas y despellejadas por el esfuerzo inhumano, los jóvenes corrieron de inmediato al siguiente vehículo. Esta camioneta tipo van pesa muchísimo. ¡Es un monstruo! Vengan a ayudar más personas. ¡Métanle hombro! 1, 2, 3. Con gritos desgarradores que parecían verdaderos rugidos de guerra en medio de la tormenta de arena artificial, la enorme camioneta crujió y cedió terreno. ¡Vientos! ¡Listo! Ya quitamos todos los estorbos. El cuadro está limpio, gritó Alejandro levantando los brazos hacia el cielo. Desde el aire, el experimentado piloto del helicóptero hizo una clara señal afirmativa de aprobación con el pulgar arriba y les indicó con señas bruscas que despejaran y se alejaran de la zona inmediatamente.
Alejandro y su grupo se apresuraron a formar una barrera humana para alejar a la gente curiosa y a los niños del área de peligro. Con una maniobra magistral, el helicóptero aterrizó suavemente, levantando una última nube de tierra. Las puertas corredizas abrieron de golpe, y los paramédicos con uniformes fosforescentes bajaron corriendo con una camilla rígida y equipo de oxígeno. En cuestión de un par de minutos, entraron a la casa y subieron al hombre agonizante en la camilla hacia la aeronave. Lo habían logrado. Literalmente en el último y agónico segundo. El hombre fue estabilizado con oxígeno a bordo y salvado de una muerte segura. Cuando el poderoso helicóptero despegó y se perdió nuevamente en el cielo, una ola de emociones indescriptibles, una mezcla de llanto, risas y agotamiento absoluto, invadió cada rincón del campamento. ¡Qué bueno que se salvó! No lo puedo creer. Estamos vivos y ayudamos a salvar a uno de los nuestros, murmuraba el comisariado, limpiándose las lágrimas mezcladas con tierra de la cara. La unión, la fraternidad y la empatía de los damnificados se fortalecieron enormemente tras haber salvado juntos la vida de un vecino. Después de ese evento catártico, en el amplio y recién despejado estacionamiento, los muchachos rebeldes, aún cubiertos de grasa y tierra, encontraron un balón ponchado y se pusieron a jugar fútbol con los niños del campamento, riendo a carcajadas. También usaron los cartones sobrantes y plumones que alguien encontró para hacer manualidades, castillos y escudos con ellos. Desde ese día, se la pasaban jugando, corriendo y bromeando con los menores desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Se los juro, ver a mis hijos tan felices, riendo a pesar de que no tenemos techo, me quitó un peso inmenso de encima. Sentí que volvía a respirar. Comentaba una madre al borde del llanto. Las madres de familia, que apenas unos días antes los miraban con repudio, se acercaron humildemente y les dieron las gracias más sinceras a esos jóvenes de aspecto duro. Al contrario, jefecitas, no tienen nada que agradecer. La verdad es que nosotros también nos estamos divirtiendo mucho con los morros. Nos hacen olvidar la tragedia un rato, respondían ellos con una gran y franca sonrisa. Aquellas crueles miradas de prejuicio, rechazo y miedo que les fueron lanzadas en medio del caos del primer día, se habían disuelto y desaparecido por completo para dar paso a un respeto absoluto. 2 días después, el 5 de enero, un enorme helicóptero de transporte pesado militar de la Marina llegó a la zona, y los 80 turistas, junto con algunas de las familias de lugareños más vulnerables, fueron evacuados exitosamente a la capital de Oaxaca. Toda esta increíble y humana historia de supervivencia, prejuicios y heroísmo fue la que Sofía investigó obsesivamente, recopilando testimonios y cruzando datos de manera directa. Qué experiencia tan terrible y traumática debe haber sido que sus merecidas vacaciones de fin de año se convirtieran de pronto y sin previo aviso en un desastre de esas magnitudes. Dígame, Alejandro, ¿qué fue lo más difícil, lo más pesado para usted a nivel emocional durante esos eternos días en el campamento? Le preguntó Sofía a Alejandro durante su larga entrevista telefónica, utilizando un tono sumamente empático, suave y cálido. Se escuchó un profundo suspiro al otro lado de la línea. Pues mire, señorita Sofía, a mí siempre, toda la vida, me han dicho que doy miedo por cómo me veo, por los tatuajes, por mis perforaciones y mi forma de vestir. Así que, en ese preciso momento, cuando todo se vino abajo y la gente nos miraba feo, yo solo pensaba en hacer cualquier cosa útil, en romperme el lomo trabajando para que la gente me aceptara, viera que somos de fiar y no nos hicieran a un lado o nos echaran la culpa de algo, confesó Alejandro con una honestidad desarmante y la voz ligeramente quebrada. Él sabía perfectamente cómo lo juzgaba la sociedad mexicana. Estaba acostumbrado a que las patrullas lo detuvieran solo por su apariencia. Por eso, en el campamento de refugiados se esmeró mucho más que nadie, llevando su cuerpo al límite, en cuidar celosamente su relación con los demás y en buscar proactivamente formas de ayudar y ser indispensable. Sofía, escuchando atentamente al otro lado del teléfono, asintió profundamente, cerrando los ojos, y comprendiendo el dolor histórico de la marginación. Ella escuchó con absoluto respeto, admiración y empatía el relato y el esfuerzo de alguien que, siendo duramente juzgado y condenado por su apariencia externa, luchó heroicamente por ganarse la confianza y el respeto de la gente a base de actos de puro amor al prójimo. Esa iniciativa tan valiente de mover los coches empujando a pura fuerza fue una acción realmente heroica y digna de admiración. Gracias a su ingenio y fuerza, salvaron una vida humana de manera directa. Lo elogió Sofía desde el fondo de su corazón, sin ocultar su admiración. Pues, la verdad es que trabajo de chalán mecánico en un tallercito de mi barrio, así que solo tuve la suerte de poder aplicar lo poco que sé de carros en el momento indicado.
respondió Alejandro, sonriendo al otro lado del auricular con un poco de pena y sincera humildad. Pero también me contaron varias madres que jugaban muchísimo y con una paciencia infinita con los niños en el refugio improvisado. Estoy completamente segura de que las sonrisas y las risas de esos pequeños inocentes iluminaron y levantaron el ánimo de todos los adultos que estaban sumidos en la desesperación. Agregó Sofía, imaginando la escena y mirándolo fijamente a la distancia a través de sus palabras, con una expresión serena y cargada de gratitud y respeto absoluto. Es que, mire, en el día yo veía a los papás ojerosos y destrozados de los nervios. Entonces pensé que si nosotros jugábamos a la pelota o a las atrapadas con los chamacos y los cansábamos, los papás iban a poder cerrar los ojos y descansar al menos un ratito en la sombra. Esa fue la idea principal, explicó Alejandro con sencillez. Él había visto de primera mano cómo los niños lloraban inconsolablemente de frío y de miedo en las madrugadas, y su corazón no soportó ver a las madres tan agotadas. Quería, a toda costa, regalarles a los padres al menos unas horas de paz mental y física. Al conocer la verdadera, noble y profunda intención detrás de las acciones de Alejandro, Sofía se sintió profundamente conmovida, hasta las lágrimas. ¿Sabe qué fue lo que más me hizo feliz de toda esta pesadilla? Fue una carta de puño y letra que me mandó un niño como de 10 años que estaba ahí atrapado con nosotros en el albergue. Continuó contando Alejandro con evidente emoción en la voz. La carta de papel cuadriculado le llegó por correo tradicional a su humilde casa en la ciudad, apenas una semana después de haber sido evacuados y rescatados por la Marina. Quiero ser un chavo banda genial como tú cuando sea grande, recitaba el pequeño texto. Esas simples pero poderosas palabras, escritas letra por letra con todo el cariño y la admiración de un niño puro que compartió aquellos terribles días de incertidumbre con él, valían más que todo el oro del mundo para Alejandro. Un chavo banda genial. ¡Wow! La verdad es que eso suena a un verdadero superhéroe de la vida real. Es una descripción absolutamente maravillosa, le respondió Sofía de forma espontánea. La naturalidad de esas palabras sorprendió muchísimo a Alejandro, y también al personal de relaciones públicas que escuchaba y grababa la entrevista en la oficina. En las palabras de Sofía, una mujer de la más alta alcurnia, no había ni una sola gota de prejuicios, clasismo o condescendencia. Solo un reconocimiento genuino, de humano a humano, hacia un acto de suprema nobleza. Al llegar al final de la emotiva entrevista de más de una hora, Sofía tomó aire y con un tono solemne y afectuoso le dijo: Señor Alejandro, debido a la naturaleza de mis responsabilidades y mi posición, me resulta sumamente difícil y complejo viajar de inmediato a los lugares afectados como me dictaría el corazón. Pero confío plenamente en que, al darle una voz potente a historias de valentía como la suya a través de nuestras plataformas, puedo poner un granito de arena y honrar su esfuerzo. A pesar de no poder estar allí físicamente cargando garrafones o empujando autos, Sofía buscó con desesperación e inteligencia la manera de acompañarlos de corazón y visibilizarlos. Esos jóvenes rebeldes, tatuados y criticados, que lo dieron absolutamente todo en la peor de las adversidades imaginables, lograron crear lazos humanos inquebrantables con los demás. Y al contar su historia con la pluma maestra, Sofía esperaba llevar aliento, reflexión y esperanza a millones de personas más. Así fue como, tras noches sin dormir y un trabajo editorial titánico, la edición especial de la revista VCR de la Cruz Roja Mexicana fue finalmente impresa y publicada a nivel nacional, con Sofía reconocida como parte fundamental y alma del equipo de redactores. Y el contenido de este número tan especial, cargado de tanta verdad y humanidad, sorprendió y paralizó no solo al país, sino al mundo entero. Al inicio, la publicación en formato físico llegó a las manos de los miles de voluntarios y donadores a lo largo de la República Mexicana. Pero su impacto emocional fue tan fuerte que cruzó fronteras lingüísticas y geográficas en cuestión de horas a través de su versión digital. Las redes sociales se inundaron y se llenaron de mensajes de admiración, reflexión y respeto. El larguísimo y detallado artículo, escrito personalmente por Sofía, el cual servía como columna vertebral de la revista, narraba de forma cuidadosa y anónima para proteger identidades la increíble historia de Alejandro y su inusual grupo de amigos. Con una narrativa envolvente, detallaba su constante y silencioso esfuerzo por ser aceptados en un entorno hostil, la altísima y casi fílmica tensión al mover los autos pesados contra reloj, la emoción desbordante al ver aterrizar el helicóptero para salvar la vida del anciano asfixiándose, y la infinita ternura de jugar fútbol bajo el sol ardiente con los niños asustados para dejar descansar a los extenuados padres. El reportaje cerraba magistralmente, a modo de broche de oro, con la transcripción exacta de la hermosa y tierna carta del niño de 10 años. Durante el proceso, Sofía fue extremadamente meticulosa. Cuidó obsesivamente cada adjetivo y cada palabra para no revictimizar,
no caer en el amarillismo barato, no juzgar a los afectados y transmitir la cruda realidad del sismo con total y absoluta precisión periodística. Precisamente porque mis privilegios y protocolos me impiden estar allá manchándome las manos de tierra. Es mi responsabilidad moral y humana contarlo de la mejor y más digna manera posible. Se había dicho a sí misma repetidas veces durante aquellas madrugadas solitarias en la oficina. Poco después del lanzamiento digital, la historia se viralizó y las reacciones internacionales en medios de alto prestigio comenzaron a llover como un diluvio. Un famosísimo y legendario periódico de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, publicó la historia en su portada digital de fin de semana con el titular: La tragedia de Oaxaca, narrada a través de los ojos y la empatía de una de las figuras más queridas de México. En el continente europeo, el noticiero estelar de la televisión pública de Alemania reportó en horario prime time. Generalmente las figuras filantrópicas de tan altísimo nivel diplomático en el mundo solo asisten a actos formales de corte de listón y cenas de gala. Pero que la joven Sofía de México se haya tomado el tiempo de investigar, redactar y recopilar de viva voz el sufrimiento de los damnificados, dándole crédito a jóvenes pandilleros, es un acto de humildad periodística extraordinario. En la famosa plataforma de microblogging, las tendencias número 1 en todo México se llenaron rápidamente de debates, hashtags y comentarios sobre el desastre, el heroísmo anónimo y el impecable artículo redactado por Sofía. Los miles de comentarios internacionales de usuarios de todo el mundo no se hicieron esperar. Las figuras públicas en México a veces nos dan sorpresas gigantescas y de la mejor manera posible. ¡Qué orgullo!, comentaba una usuaria desde Colombia. Sigo de cerca a la realeza y a figuras políticas globales, pero jamás, en todos mis años de lectura, había visto a una mujer de su estratosférico nivel social hacer un trabajo de reportera de campo tan sensible, profundo y humano, escribió un analista de medios en España. Esos muchachos tatuados, a los que todos temían al principio, resultaron ser los verdaderos héroes sin capa del desastre. Esta historia es una bofetada con guante blanco y una lección maestra de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos juzgar a alguien por las apariencias o por cómo viste. La escena de ellos moviendo los coches a pura fuerza bruta para que aterrizara el helicóptero médico parece sacada del guión de una película de acción de Hollywood. Me conmueve hasta las lágrimas. Solidaridad inquebrantable de los mexicanos en tiempos de desgracia. El simple y valiente hecho de que Sofía, desde su posición de privilegio, los llamara héroes y superhéroes de manera pública en una revista nacional, sin importarle ni un poco que parecieran pandilleros peligrosos a los ojos de la sociedad conservadora, es una muestra de respeto real y evolución mental. Un muy importante y respetado diario de América Latina, con sede en Argentina, también hizo eco de la noticia en su suplemento dominical. Nuevos y refrescantes aires de empatía genuina en México. El conmovedor artículo sobre el sismo, que está dando la vuelta a las redes sociales rompiendo estereotipos. Dentro del territorio nacional mexicano, la gente de a pie estaba igual o más sorprendida e inspirada por la revelación. Para ser totalmente honesta, nunca imaginé conocer esta faceta tan humilde, tan trabajadora y tan humana de ella. Pensé que solo posaba para las fotos de caridad, pero al leer el artículo no dejo de llorar de la emoción. Mis respetos totales. La tremenda valentía para publicar esto y la humildad de Sofía me hacen sentir inmensamente orgulloso de ser mexicano y de saber que nos podemos dar la mano en las peores tragedias. En la sección de comentarios de una conocida plataforma de videos, los noticieros independientes de YouTube se llenaron de acalorados y positivos mensajes. Personas con ese nivel de conciencia social, empatía y ganas de trabajar son las que realmente necesitamos hoy en día en posiciones de poder e influencia. Mis respetos para los muchachos de barrio. Ellos demostraron con sangre, sudor y lodo ser los verdaderos héroes de Oaxaca, tal como ella atinadamente dijo en su escrito. Un aplauso de pie para Alejandro y sus compas. La maravillosa historia de resiliencia humana llegó tan, pero tan lejos, que en un acto sin precedentes en la diplomacia moderna, el mismísimo rey Carlos de Gran Bretaña, conmovido tras leer una traducción del artículo, solicitó que se publicara un breve pero contundente mensaje en las redes oficiales de la Casa Real Británica. Expresamos, desde lo más profundo, nuestro mayor respeto y sincera admiración por la profunda empatía, compasión y humanidad mostrada por tan distinguida representante del querido pueblo de México ante la adversidad. El prestigio de esta increíble historia no paró de crecer como una bola de nieve imparable. Pronto, impulsados por la demanda extranjera, se preparó y editó a marchas forzadas una versión en idioma inglés, cuidadosamente traducida, de la revista VCR, para ser distribuida y compartida como caso de estudio en organizaciones internacionales de rescate y derechos humanos de todo el mundo.
Un altísimo directivo extranjero de la Cruz Roja Internacional en Ginebra comentó emocionado en una conferencia de prensa: "Este majestuoso artículo, escrito desde el corazón, nos recuerda poderosamente el inmenso poder curativo, transformador y unificador que tienen las palabras cuando son usadas para hacer el bien". Por su parte, un día ordinario en la oficina, cuando Sofía se enteró por sus emocionados colegas de todo el gigantesco revuelo mundial, los premios y la atención mediática que su escrito había causado a nivel internacional, ella no hizo alarde, no convocó a una rueda de prensa ni buscó los reflectores de las cámaras. Simplemente bajó la mirada, esbozó una sonrisa dulce y sincera, y dijo con la mayor modestia del mundo: "Por favor, no me den el crédito a mí. Todo este reconocimiento es, única y exclusivamente, fruto del enorme e incansable esfuerzo colectivo de todos mis maravillosos compañeros de este equipo editorial. Y sobre todo, del corazón de oro de personas anónimas como Alejandro". En su serena actitud, en su forma de hablar y en sus acciones cotidianas, se reflejaba de manera cristalina no solo la dignidad inherente de su alta posición social, sino, por encima de todo, la enorme integridad moral, los valores cívicos y el gigantesco y puro corazón de una persona sencillamente extraordinaria que usa su luz para iluminar a los demás. ¿Qué sentiste al conocer, a fondo y con todos los detalles, esta impactante y conmovedora historia real de supervivencia, empatía y ruptura de prejuicios en México? Nos encantaría de verdad leer cada uno de tus pensamientos, reflexiones y opiniones en la caja de comentarios de abajo. Tu participación nos enriquece. Por nuestra parte, seguiremos trabajando día con día para trayéndote historias increíbles, profundas e inspiradoras como esta para motivar tu día. Por favor, si el video te llegó al corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y dale un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.